Buenas tardes y bienvenidos una vez más aquí a NUR para Todos. En esta oportunidad quería compartirles a todos ustedes una charla de café que tuve con Claudio María Domínguez y su mujer el día 3, el martes 3 de mayo. La verdad que una charla de esas libres de alguna manera, introductorias a varios temas. Obviamente la habrán escuchado en este canal varias veces, pero está bueno ver las reacciones nuevas y sobre todo saber que el tema se va expandiendo y cada vez más personas, más seres van queriendo de alguna manera introducirse en el cuestionamiento cosmológico. Seguramente muchos de ustedes lo conozcan a Claudio María Domínguez, especialmente aquellos que somos de las regiones latinas de Sudamérica, porque bueno, es una persona muy conocida en el ambiente tal vez de lo espiritual, por enmarcarlo dentro de un área fácil de entender. Hoy en día está muy presente en el canal C5N de Argentina, que nosotros aquí hemos de alguna manera expuesto bastantes veces con respecto a cuestiones geopolíticas y política doméstica y demás, pero que también tiene esos programas en donde pareciera haber como una pequeña fractura, una pequeña fisura dentro de la agenda que mantienen. Por ejemplo, en su momento lo hizo el periodista Tomás Méndez cuando empezó a mostrar todo el entramado al principio del 2020 de las familias Rothschild, de lo que era la revista Economist, de lo que era el evento 201, etcétera, etcétera. Cosas que hoy ya prácticamente no se pueden ni mencionar aquí. Y una de esas, no sé si fracturas, pero de esas cosas que tal vez exceden al promedio típico de malas noticias que dan los noticieros, es el programa de Claudio María Domínguez. Es un programa, podría denominarse dentro de la jerga tradicional, de autoconocimiento, de expandir un poco la conciencia, de hacerse cargo de uno mismo, de saber perdonarse, de crecer internamente, de dejar atrás bagajes, pesos, mochilas emocionales y demás. Tiene una manera muy particular él de ser, por eso digo que muchos de ustedes seguramente lo conocerán. Y hacía un tiempo atrás no se había dado la chance, incluso había cuestionado o había descartado la idea de aproximarse a la cuestión del modelo cosmológico de una Tierra no esférica, de una Tierra plana. Y hoy en día, a través de, tal vez, bueno, lo van a escuchar, de presentarle información la mujer a él, se abrió a tener esta discusión, a tener esta charla dentro del formato de Claudio, ¿no? Básicamente, que es muy particular, como les dije, pero fue muy linda y la verdad que para mí también es un placer haber charlado con él. Lo seguía en su momento, en mis primeras etapas de cuando me introduje al mundo de la metafísica, y hoy en día poder tener una charla y estar explicándole de alguna manera cuestiones que tienen que ver con todo este cambio de conciencia es más que un placer. Así que espero que les guste, que la disfruten, que la compartan. Como siempre, muchas gracias a todos los que se suscriben, a los que apoyan este canal, a los que me apoyan en Patreon, y como les digo, espero que disfruten de la charla, saquen sus propias conclusiones, denle like, por lo menos para apoyar un poquito el algoritmo, el verdadero, ¿quién iba a decir que Terminator se iba a transformar en una lucha contra algoritmos por el momento? Porque Boston Dynamics también está ahí en la puerta con sus perritos electrónicos. Pero bueno, más allá de todo eso, denle like y, como les digo, muchas gracias por estar aquí siempre presente y espero que disfruten de esta linda charla de café con Claudio y su compañera de vida. Hasta luego. Ahí estamos al aire ya. Hola, Iru, super genio, loquito del alma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que un placer estar acá con ustedes. Claudio, te sigo hace mucho tiempo. Nunca pensé que ibas a tocar la puerta, invitarme aquí a un directo, y un saludo para Emi también, obviamente. Para Eli, perdón. Gracias. Gracias, el mérito es de Eli. Mira, acá yo estoy contando, estamos un poquito más en Instagram. Acuérdense de pasarse al canal de YouTube, Claudio María Domínguez TV, que ahora en 10 minutitos apago, pues estamos con el divino de Iru Landucci. El mérito es de Eli, Iru. ¿Pero por qué? Por una cuestión mía.
ya no estaba escuchando nada que fueran datos, porque me perturbaban datos en los que yo ya creía totalmente. Entonces digo, no, lo refuerzo y sigo sufriendo. Y por otro lado, tendría que darme admiración que gente de tu edad arremetieran a favor de la vida, de la libertad. Él te seguía siempre. Y entonces un día me dijo, tenés que escuchar a Iru Landucci, tenés que escuchar a Robert Martínez, tenés que escuchar a los chicos de Exponiendo la Verdad o de Destripando la Mitología. Y ahí empecé. Y entonces sí, dije, es una maravilla, maravilla, maravilla. Y tuviéramos hecho la nota al minuto. Él le dijo, dale ya un mensajito, que Iru te tiene que conocer aunque es muy joven. Y así fue. Y vos me dijiste, sí, te conozco, te sigo. Y por eso Claro, estamos Claudio, ahora. obviamente. Mirá, yo particular, a ver, agradezco por lo de joven, así también me siento. Soy del 81, así que estoy en los 41 años ya. Pero vos sabés Ah, que yo te va a o sea, traer. relativamente estamos un poquito ahí, cerquita, vamos a decirlo. Usted tiene una experiencia de vida mucho más amplia todavía. Pero vos sabés que te sigo desde hace bastante tiempo, te conocí en una época de mi vida en la que me empezaba a meter con el tema de la metafísica. En aquel momento, libros de Connie Méndez, metafísica básica, muy tranqui. Y justo vos apareciste en televisión, llevando también un poco toda esa línea. Y después, bueno, tuviste su ida y vuelta, porque me acuerdo que te habían sacado del aire y demás. Y después te reencontré en YouTube y como vos decís, bueno, Robert Martínez, un maestro total que le mando un gran saludo. Mencionaste a Exponiendo la Verdad, que es de Enrique. Yo estoy mucho en contacto con los hermanos Barea, con Martín Rodríguez, que es un uruguayo que está allí en España. Una fauna bastante completa y bastante variada, así que eso es lo interesante, que uno se puede ir nutriendo de distintos aspectos. El mío me llevó por el camino tal vez inicialmente un poquito más científico y se terminó transformando en algo más cosmológico, tratando de entender nuestro origen, ¿no? Por así decirlo, dónde estamos pisando básicamente. Así que para mí es un placer que me hayas invitado a tu casa, a su casa, y poder charlar de estos temas. Que cuente Eli ahora, por qué Eli vos te interesaste en Iru, cómo lo descubriste y qué pasó para que gracias a ese contacto estemos ahora disfrutándolo entrañablemente y ojalá sea el comienzo de los momentos que Iru también tenga ganas de brindarnos cada mes, cada 2, cada 3 meses de aquí, de Basilea, Suiza, donde está siempre, de España. ¿Cómo descubriste a Iru Landucci? Bueno, buenas noches, antes que nada, gracias Iru, para mí un honor, porque ya como dice Claudio, te sigo y te escucho hace un tiempo, porque bueno, mi búsqueda de hace muchos, muchos años, que empezó por el lado espiritual, ¿no? Para saber del origen de la vida, a dónde vamos, todo lo que cualquier alma que esté en un camino espiritual empieza a buscar. Cuando uno se empieza a dar cuenta de las verdades ocultas, empieza como a tirar de la cuerda y empieza a descubrir otras verdades y otras y otras y otras, y bueno, y una me llevó a otra hasta que, bueno, empecé a investigar sobre todo esto del universo, del mundo, del planeta, de la luna, porque yo de muy chica siempre la astronomía me encantaba, me sabía, bueno, todos los planetas, las lunas y todo, era como que tenía muy en la mente el sistema planetario y todo eso, cosa que me costó mucho. La idea opuesta a eso me chocó al principio, como a muchos les habrá pasado. Y bueno, en mi búsqueda y mi investigación apareció el canal Nur para Todos, que es el canal de Iru, y ahí fue que lo empecé a escuchar, y ahí fueron como cayendo muchas fichas, y fue en ese momento, hace unos años atrás, cuando le dije a Claudio, mira, tenés que conocer a este chico, porque la verdad, los datos que manejas, ¿no? Y digo, bueno, o ha estudiado muchos años, o nace siendo la reencarnación de un sabio del pasado que ya tenía esos datos, ¿no? Y solamente los está recordando, porque realmente escucharte es como decir, claro, tiene razón, ¿cómo no lo pensé antes? Y es así uno atrás del otro. Por eso, bueno, queremos que nos compartas eso en este espacio, ¿no? Bueno, la verdad que te agradezco por las lindas palabras. A mí también se podría decir que me sorprendo a veces haciendo una retrospectiva, ¿no? Y viendo todo lo que uno ha crecido, también con la gente que se rodea, lógicamente, en los últimos 6 años. Recibo bastantes correos electrónicos con el que me siento muy identificado. Ayer justamente al aire leía un correo electrónico de un chico de México de 15 años,
que ya por seguir este tipo de información decía, bueno, yo ya entiendo que el sistema educativo me va a querer encajonar en unos ciertos paradigmas de los cuales tengo la obligación de dudar y hacer mi propia investigación. Claro que cuando uno lee eso y vos decís, mirá cómo repercute este tipo de cosas ya en generaciones más jóvenes, que son las que van a continuar, ¿no? De alguna manera, te sentís un poco, por lo menos que estás en un buen camino. Y al mismo tiempo en ese correo electrónico el muchacho me decía, creo que aprendí mucho más, pero muchísimo más, en los últimos 2 o 3 años que te sigo a vos y sigo ese tipo de temáticas que obviamente todo lo que supuestamente vengo mamando desde la primaria, ¿no? Desde el jardín de infantes, podría decirse. Y en eso uno se siente identificado. Yo la verdad que siempre fui bastante ordenado y muy, siempre autodidacta en mi profesión de director de efectos visuales, porque no había carrera para hacer en la década de los 90, básicamente, cuando finalicé la secundaria, pero arranqué mucho antes. La profesión creo que me eligió, más que yo elegirla a ella. Y siempre me gustó la parte de esa autodidacta, mantener un orden, una jerarquía, ¿no? La organización vence al tiempo, ¿no? Hasta ese famoso dicho. Y después cuando me encontré con este tema, al cual jamás pensé que iba ni siquiera ni a dudar ni a cuestionar, porque tal vez la profesión mía de los efectos visuales me llevaron a tener un gran cariño por lo que sería el espacio exterior desde la perspectiva Hollywood, ¿no? Esta idea de ir en naves y viajar, ¿no? Y encontrarse en otros planetas y aterrizar, ¿no? Todo lo que uno de alguna manera se nutre de Hollywood a través de Star Trek, Star Wars y todo ese tipo de películas. Nunca me gustó la idea de creerme que el hombre había llegado a la luna, porque de alguna forma cuando vos estás en el rubro de los efectos visuales te das cuenta que en esa época tal vez se podía convencer a la gente, pero viéndolo hoy en día es muy pobre, ¿no? Lo que deberían haber prendido fuego todo y no lo hicieron. Y entonces hoy en día cuando lo analizás con ese lente, te das cuenta que el hombre en la luna tiene muchísimas falencias. Pero el resto jamás dudé, jamás me puse a pensar, che, no, de ahí a que el mundo no es como nos contaron en términos cosmológicos, ni siquiera hubiese entendido el por qué, ¿no? Tenés que estar metido en estos temas que son más de carácter ocultista, de logias, ¿no? Preguntarte quién está detrás de los modelos de los cuales hoy se podrían llamar hasta doctrinas, por así llamarlo. Y la doctrina copernicana me parece que, como decía el poeta Goethe, quien escribió el Fausto, es una de las doctrinas más peligrosas para el control espiritual, porque aparte hace esa distinción. Es para el control espiritual la doctrina copernicana uno de los sistemas más eficientes. Y cuando empezás a tirar de ese hilo, que seguramente lo hagamos a lo largo de la charla, te vas dando cuenta que sí, efectivamente, el modelo heliocéntrico no es una simple cuestión geométrica o de matemática o física, sino que va mucho más allá, va a un control espiritual que tal vez uno no es consciente que está siendo controlado espiritualmente, pero que cuando lo ves en la sociedad materialista en la que hoy nos han llevado, ahí lo empezás a entender un poco más. Así que ahí arrancó un poco el camino. Me pasó algo parecido a vos, era muy estudioso y fanático del espacio exterior por otras cuestiones, pero cuando me encontré con esto, bueno, la verdad que lo digerí bastante bien y bastante rápido, allí por el 2015. No sabía que iba a generar tanta controversia. Pensé que iba a ser mucho más fácil de aceptar, por lo menos dentro de lo que es la comunidad de la gente que cuestiona, ¿no? La cuestión alternativa, por así decirlo, para no citar palabras que a YouTube no le gusta. Qué maravilla. Yo no quiero interrumpirte más que decirte qué bien y tirar una pauta. Quiero que vos te lucas el 99,9% del tiempo que nos da. Él y que tiene como un yeite de hasta saberse quizá cara a cara, tete a tete, todos tus temas y que pregunte. Lo que yo te decía es, ¿cómo te puedo sorprender si hablamos del ser, del ego, del alma y ya te dicen que son una secta peligrosa? Vos te metiste con cosas mucho más jodidas. Porque mal que mal yo digo, el alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa y te odian. Vos te metiste, decía todo mentira lo que les explicaron desde el primer día de la escuela. Es mucho más jodido eso. Ibas a ser resistido. A mí me parece admirable que tanta gente te siga, comparta y esté vibrando en la misma frecuencia, ¿o no, Elichucha? Como eras vos de golpe con esto. Sí, increíble. Yo la primera vez que conocí a
no sé si era IRU o era un grupo así que defendía estos temas. ¿En qué año fue? Perdón, pregunto, mientras que me hago el mate. La primera vez que escuché que existía el terraplanismo habrá sido 2018. Ah, bien, bien. Me reí, la verdad me reí, dije, sí, claro, seguro que va a estar la Tierra sobre una tortuga y unos elefantes, sí, están re locos, no sé. Tal cual, Y tal cual. seguí la vida, ¿no? Y después un día, creo que casi 2 años más tarde de ese evento, dije, pero nada, de la nada, no era que había estado investigando de la nada, como que me bajó la ficha y esta gente tiene razón. Y empecé a investigar, como que algo en mí maduró, digamos, no sé en qué momento, y entendí. Y ahí fue cuando empecé a buscar evidencias y encontré cosas increíbles. La verdad que, bueno, igual te escuché hablar de muchas de esas. Por ejemplo, en la página misma de la NASA hay documentos donde están creadas las naves, los aviones y todo eso, donde describen sobre. Y yo digo, ¿estoy en la página de la NASA o no? Porque esto no lo podía creer. Sí, ellos todo lo solucionan, a veces, incluso, ni siquiera siempre. Ellos en esos documentos lo solucionan con una palabra que es se asume. ¿No? Te dicen, ahora vamos a construir un helicóptero, un lanzador de misiles, un avión, y vamos a asumir que para todos esos cálculos la Tierra está estacionaria y es plana. Pero solamente para esto, ¿eh? Después para el resto no asumimos eso. Sí, a mí también me ha pasado. Mirá, a ver, el camino, viste que esto es muy personal, ¿por qué? Porque estamos hablando de muchos años de historia hacia atrás, siglos básicamente, de mantener, como dije al principio, una doctrina. Y claro, tal vez hace 500 años atrás, aquellos que podían acceder al sistema escolástico, educativo y demás, eran contados con los dedos de una sola mano y pertenecían a un grupo ya de por sí de poder, familias que tenían ya de por sí bastantes recursos y demás, ¿no? El ciudadano de a pie no fue educado hasta que ellos decidieron que tenían que ser instruidos más que educados para operar en fábricas o desarrollar ciertos intereses que beneficiaban al sistema. Después sí, creo que hoy lo que surgió es que dentro de esa darnos la herramienta que ellos utilizaron para nuestro control, que es la educación, se abrió tanto el campo educativo que llegó un momento que es como si a vos, imagínate que hubiesen instruido a un militar con las mejores técnicas de combate y de golpe el militar rompe el hechizo y se vuelve contra los que lo instruyeron, diciendo, no, pará, acá el verdadero enemigo sos vos. Vos me estás mandando a mí a conquistar tierras que en realidad no son mis enemigos y yo ahora me voy a dar vuelta hacia vos. Bueno, cuando el sistema educativo de alguna manera empezó a suceder eso, ¿por qué? Porque no es que todo lo que nos contaron es mentira, o sea, en absoluto, creo que hay muchísimas verdades, porque si no te contaran verdades, no podrían encajar esa partecita de mentira tan necesaria para mantenerte ahí dormido. Entonces, en la matemática, más allá que es un lenguaje creado por el hombre, pero digamos en la física, desde la palabra physis, de estudiar la naturaleza y demás, ahí al menos vos tenés un juez que es neutral, que es la naturaleza. Después puede estar sesgado por la pregunta que el ser humano le hace al experimento. Casos hay bastante sobrados, pero nosotros al menos tenemos ahí como una especie de verdad casi absoluta que es la naturaleza, con la que nosotros contrastamos en cuestiones científicas. No estamos hablando de ciencias blandas como sociología, historia, etcétera, etcétera, que ahí hay demasiada cuestión muy, muy subjetiva. Entonces, hoy en día, ¿por qué vos citabas lo de las patentes? Porque eso de las patentes, por ejemplo, lo volcó la comunidad inglesa, profesionales, pilotos de avión, que decían, che, yo ahora me estoy dando cuenta que yo fui instruido, la primer clase me dijeron que la Tierra era una esfera giratoria, pero después, todo el resto del entrenamiento, asumíamos que la Tierra era plana y estacionaria, pero nunca se me activó la chispa de ponerme a preguntar por qué. Y entonces empezaron a surgir patentes tras patente tras patente, tratando de ir desde ese paradigma, desde el profesional, de decir, bueno, mirá, yo te puedo mostrar esto desde mi profesión. Acá se dice que la Tierra es plana y estacionaria. Si bien se utiliza la palabra asumir, bueno, pongámoslo a prueba. Y empezaron en el habla inglesa, hay muchísimos militares
que son operadores de submarino, disparadores de misiles, operadores de radar, pilotos de avión, pilotos de helicóptero, que empezaron a salir del closet y empezaron a contar sus experiencias. De hecho, hoy en día hay un gran documental que yo lo tengo que subir, que lo tengo subtitulado, que son más o menos unos 11, 12 profesionales de distintos rubros que tienen que ver con estos temas, que salen a contar sus experiencias. Más allá de eso, lo bueno que tiene esto es que uno también puede hacer sus propias validaciones. Desde el método científico y desde la observación, sobre todo hay un punto clave hoy en día, la observación a larga distancia. El hecho de agarrar un elemento óptico, un lente óptico, sobre todo poner un lente infrarrojo, utilizar esa tecnología y poder ver edificios que deberían estar cortados por la supuesta curvatura de la Tierra, porque a la fecha de hoy se sigue manteniendo la ridiculez de que un barco desaparece porque se va detrás de la curvatura terrestre. Algo muy lindo para principios del siglo XX, hoy muy poco efectivo en una era en la que tenemos unos teleobjetivos así, con tecnología infrarroja, y podemos ver como el caso de Michigan y Chicago, donde se ve todo el skyline y debería haber más de 500 metros de curvatura, ningún edificio supera los 500 metros y se ve toda la línea costera. Nosotros tenemos el caso de Colonia, Puerto Madero, y cada vez surgen más y más de esas experimentaciones, y el sistema se empezó a poner bastante nervioso. Eso lo puede comprobar cualquiera. Después te van a empezar a venir a tratar de explicarte que no, porque en realidad la refracción atmosférica, siempre van a estar jugando cartas que ninguna evidentemente les ha jugado a su favor, valga la redundancia, porque si no, no puede ser que cada vez más gente de todo tipo de rubro y de todo tipo de profesión se sume a esto. Lo que está faltando, para mí, a mi gusto personal, es un poquito más de astrofísicos, pero claro, el astrofísico es de los que más sufre esta mentira, porque es como que, entre comillas, estuviste viviendo en Narnia de alguna manera, ¿no? Porque la astrofísica en realidad no es física. En el sentido empírico vos no podés ir a comprobar absolutamente nada de lo que te educaron. Sí, de la óptica sí, de algunos modelos terrestres también, pero lo que estás observando allá en el cielo lejano es inaccesible para vos. Es prácticamente como una religión de alguna manera, ¿no? Lo que pasa es que el religioso sabe que es una cuestión de fe, pero el científico no cree en eso. Le han hecho todo el camino contrario, entonces es un choque muy duro y bueno, creo que estamos justamente combatiendo contra eso y como vos decías, Claudio, es un tema que va muy en contra sobre todo de los poderes establecidos porque el modelo heliocéntrico copernicano no deja de ser un modelo religioso creado por la Iglesia Católica a través de la orden jesuita. Y eso es bastante chocante para mucha gente y sobre todo para el sistema, ¿no? Empiecen con una cosa, yo hago solo mi punto, era como la audiencia popular media. Eli tiene una mayor preparación de conocimientos que yo, y Oiru sos capo total, y viste que voy poniendo, me entretengo y me deleito ver lo que la gente está poniendo, cómo te siguen, cómo te quieren, cómo te valoran. Yo estoy ganando changüí público por quererte y tenerte. Claudio te amaba, ahora te adoro. Claudio te seguía, ahora te rebanco. Así que me está dando un público divino. Estoy leyendo acá los comentarios y les mando un gran saludo a todos, un apoyo tremendo. Muchas gracias. Y ya mi pregunta, y tirale vos, ahora vos profundizás, hay que empezar, no convencer, no hay que convencer a nadie de lo que no quiere ser convencido, pero explícame a mí, que soy espiritual, buena persona, noble y tengo una cierta inteligencia emocional de meditador. ¿Por qué la Tierra básicamente es plana? ¿Por qué la mentira de toda esa cosa? A ver, de bola, de esfera, cuando yo, sin haberte conocido a vos ni haber hablado con él, yo decía, tiene que ser un domo esto. Es como un experimento medio hibridado, estamos ahí, nos ponen en el Coliseo Romano para ver dónde escapamos, qué hacemos. Eso hubiera sido mi percepción berreta. Dame un toque vos más que lo dispare a Iru a desarrollar ese tema, que es lo que a vos te hizo también dudar de todos los cuestionamientos. Y ya vos desarrollarlo. Claro, para mí lo que estás explicando es fantástico para aquel que recién empieza, que es lo que podemos ver con nuestros sentidos, esto de ver la otra costa a determinada cantidad de kilómetros cuando la curvatura no lo permitiría, o ver con los ojos físicos vemos desaparecer un barco en el horizonte, pero si agarramos una lente vemos que el barco sigue estando ahí porque el ojo no alcanza tanta distancia. Estas cosas
que son prácticas que la podemos comprobar, no hay ninguna prueba comprobable de la Tierra redonda, porque todo es a base de creer en lo que te cuentan. En cambio, acá hay cosas que podemos experimentar nosotros mismos con las herramientas que tenemos, a pesar de ser un diminuto ser en esta planicie, digamos. Totalmente. A ver, yo creo que acá hay varios puntos para tocar. Primero, que tal vez no terminé de decirlo anteriormente, cuando yo decía que hay muchos caminos para abordar este tema. Uno tiene que abordarlo desde donde se siente más cómodo, sabiendo que vas a tener que cuestionar y dejar a un costadito tal vez lo que te enseñaron. Tenés que obrar de fiscal. El fiscal no puede tener un sesgo a favor de uno o del otro. Vos tenés que dejar todo de lado, no importa lo que vos estudiaste, tu creencia, si vos sos político de derecha y tenés que condenar a un derechista. No, vos lo tenés que dejar de lado, porque tenés que ser lo más neutro posible. Obviamente que eso es bastante complicado, ¿no? Pero de ahí la famosa frase que el hombre que vence a otros hombres es fuerte, el que se vence a sí mismo es poderoso. Y hay como una batalla interna en este tema. Algunos tal vez no, porque yo conozco mucha gente que simplemente le cayó perfecto y dijo, claro, sí, fue lo que siempre pensé toda mi vida. Pero hay otros que tienen una batalla. Mientras más educado estás, muchas veces es peor, porque justamente todo el software que a vos te metieron te va a actuar de antivirus, a tratar de desprogramarte. Eso sucede mucho, lo hemos visto en los últimos 3 años con el rubro que ya conocemos, que no vamos a nombrar. Entonces, ya de por sí, yo cuando charlo con gente, trato de evaluar, ¿no? Quién tengo enfrente, de qué rama venís. ¿Sos más de la rama materialista, más físico, matemático, no sé, profesor de literatura, de historia? ¿Sos más del palo religioso? Porque para todo tenés una puerta de entrada. Obviamente desde la religión, cuando vas haciendo una retrospectiva, te das cuenta que la mayoría de las culturas siempre han modelado dentro de sus esquemas gráficos de cosmos una tierra plana con un domo, un sol, una luna, las luminarias y las estrellas girando a nuestro alrededor, ¿no es cierto? O sea, desde lo y después de ahí podés entrar a leer propiamente los libros sagrados, sagrados para algunos, para otros no tanto, pero bueno, y empezás a encontrar versículos, empezás a encontrar párrafos que parecieran estar hablando simbólicamente de una tierra plana, estacionaria, donde lo que se mueve son las luminarias, etcétera, etcétera. Ese es el palo religioso. Ahora, si vos te vas al palo científico, que por lo general es con el que vos tenés que lidiar, ¿por qué? Porque si vamos a hablar de un problema geométrico, inicialmente, ¿cuál es? ¿Hay o no hay curvatura en el horizonte? ¿Existe la curvatura de la Tierra o no? Eso es un problema geométrico. Y vos tenés que entrar con el paradigma científico, con el paradigma de alguna manera en el que vos vas a tener que combatir con esas cartas. Y ahí es para mí donde se hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no hay horizonte geométrico curvo. Lo podemos ver hoy en día, como dijimos, observación a larga distancia a nivel del suelo. Después, ¿no? Citamos el caso de Chicago, citamos el caso de Buenos Aires, Colonia, pero hay cientos de casos en todo el mundo porque cada vez hay más gente haciendo más observación. Después, cuando te elevás 10 kilómetros de altura en un avión, hay una persona, un ingeniero civil norteamericano que se llama J. Tolan, que me parece que tiene una de las mejores prácticas de medición a larga distancia. Se sube al avión, pone la cámara en la ventanilla, le coloca un filtro infrarrojo y ha llegado a observar 950 kilómetros al horizonte. 950 kilómetros al horizonte desde 10 kilómetros de altura. ¿Qué pasa? Cuando uno hace esa trigonometría esférica, vos no podrías ver más de 357 kilómetros al horizonte. Se te debería cortar ahí. Y esta persona ve 3 veces más. Y continúa, obviamente, habiendo más tierra. Lo que pasa es que no le da más la resolución a la cámara. Después, entonces tenés, a nivel de suelo, ya te contradice la tierra esférica. A 10 kilómetros de altura también. Después tenés un montón de globos aerostáticos que son enviados a los 20, 30 y hasta 40 kilómetros de altura. El horizonte siempre sube con vos, como si fuese un plano muy, muy grande en el que, por perspectiva, debería ir quedando abajo una parte de la esfera cuando vos te elevás en una forma geométrica de esas características. Sin embargo, el horizonte siempre va subiendo y siempre se ve plano. A veces se puede ver circular, pero eso ya tiene que ver con
con el lente convexo que tienen las cámaras. Y después, hasta lo que yo he llegado a ver, lo que se denominan cohetes de sondeo, que se utilizan para investigación en lo que es la alta capa atmosférica, digamos, que es la línea que se llama la línea de Kármán. Son 120 kilómetros de altura y se sigue viendo el horizonte al nivel de los ojos. Entonces, después de eso, lo único que te queda es la NASA. O sea, es un principio de autoridad que vos a través de una pantalla, como si fuese una película de Sandra Bullock en Gravity, te van a estar adoctrinando constantemente con la esfera, la esfera, la esfera, la esfera, la esfera, ¿no? Esa cuestión de juego de palabras pareciera ser esfe en Ra, no por el hecho del Ra en sí, pero sí por el modelo de Ra como modelo heliocéntrico, ¿no? Como culto solar, de alguna manera, incluso que la misma palabra Baal, haciendo referencia al dios impostor en algunas mitologías religiosas, ¿no? Está ese juego de palabras que todo el tiempo está ahí presente. Entonces, después de eso, el tema de la rotación terrestre. No hay experimento, lo dice el propio Albert Einstein, lo dice el propio Stephen Hawking y lo dicen muchísimos científicos. No existe un experimento mecánico a la fecha de hoy que pueda demostrar que la Tierra rota sobre su eje. De hecho, Galileo había propuesto que de una manera indirecta la rotación eran las mareas. Después obviamente fue totalmente descartado, y hoy en día es una locura pensar que la Tierra va a estar girando, porque realmente la mecánica de fluidos debería reaccionar de otra manera, sobre todo en lagos que están totalmente planos, estacionarios, como un espejo de agua que no tiene ni siquiera marea, obviamente. Pero a lo que voy es, no existe manera de demostrar que la Tierra gira. Mecánicamente no existe, y los científicos se rompieron el coco desde Foucault hasta el experimento de Michelson-Morley, que después se continuó, denotando que la Tierra está fija y estacionaria. Por eso ellos en las patentes te ponen, asumimos que la Tierra está plana y estacionaria. Entonces, dentro del paradigma científico, la verdad que si no es por el principio de autoridad, se cae a pedazos. Y es donde más fácil para mí podés empezar a dudar. Después comprobar es otra cosa, es un paso más allá. Obviamente todos vamos a estar a merced de alguna forma de terminar creyendo o no creyendo en algunos experimentos. Yo no puedo desarrollar el interferómetro de Michelson-Morley, pero ojo, tengo mis sentidos y mis sentidos me dicen que la Tierra está quieta. De hecho, algo que ellos han hecho muy bien es hacernos pelear contra nuestros propios sentidos. Que en el mundo científico vos tus sentidos los tenés que contrastar con mecanismos. Y justamente cuando yo contrasto la quietud de la Tierra a nivel mecánico, también me da que la Tierra está quieta. Así que ahí hay una gran coincidencia. ¿Qué pasa? Fíjate vos cómo el sistema educativo te vuelve loco, porque yo te digo a vos, la luna se mueve, ¿no? En el sistema educativo tradicional, ¿la luna gira arriba nuestro? ¿Y sí? No existe, claramente. Te dicen que la luna gira, tarda 27 días y pico en darle la vuelta a la Tierra, se crean las fases lunares. Y vos decís, bueno, pero pará, ¿cómo comprobás que la luna gira arriba nuestro? Y cualquier ser humano te va a decir, y con los ojos, lo estoy viendo. O sea, me pongo a ver acá a las 12 del mediodía, la luna está acá, y a la 1 de la tarde está acá. Obviamente se movió la luna, ¿o no? Sí, todos te dicen, sí. Bueno, si yo miro el sol, ¿se mueve el sol? No, ahí la Tierra es la que se mueve alrededor del sol. Vos decís, pero vos sos tonto. Estás loco, o sea, estás esquizofrénico. La luna y vos me decís que la luna con tu sentido vista se mueve, y cuando yo te pregunto sobre el sol, no. El sol está quieto y la Tierra gira. Estás usando el mismo sentido. Estás usando la vista con la que vos confirmás el movimiento de la luna, pero vos contra el sol es el sistema educativo el que te está haciendo cambiarlo. No sos vos. Estás siendo hechizado, básicamente, en tus sentidos, ¿no? Y así el camino, bueno, continuar, si querés, pues abordamos un poquito más los orígenes, porque ahí hay una gran clave para entender por qué nos mentirían y quiénes lo hicieron, ¿no? Donde vos quieras, y mi pregunta era así, charlen de eso ustedes, y de nuevo, orígenes y función de qué. ¿Por qué mantener engañada y sometida a la mente de la humanidad siglo tras siglo? Pero algunos lo develaron, pero no avanzó. Sigamos por ahí. Antes de entrar en eso, esto que decía Iru, que claro, nosotros si nos dejan con nuestro sentido natural de niños, yo me acuerdo la primera vez que vi un globo, la Tierra,
como se dice, bueno, la pelota de que te muestran en la escuela. El Yo globo dije, pero terráqueo, el ¿cómo? globo terráqueo. El globo terráqueo, esa es la palabra. ¿Cómo estamos acá? Argentina está acá abajo, pero ¿cómo no nos caemos? Es la primera cosa que se te viene a la mente. Y entonces Totalmente. ahí te empiezan a meter en toda la historia de la gravedad y ya te envuelve eso. Y mi nena me lo reprocha hoy en día, que tiene 14 años, me dice, porque ella también te escucha y todo, me dice, vos cuando te pregunté por qué en Australia no se caen, me dijiste que era por la gravedad. Y bueno, le dije, yo a mí me dijeron Éramos eso y es lo que creí. ignorantes y ya estamos en un Claro. Y conocimiento. bueno, ahora sabemos qué va a ser, pero bueno, es lo que me cuentan. Sus hijos van por el lado más, digamos, cosmológico de una Tierra estacionaria y plana hoy en día. Hoy en día sí, Obvio. claro, porque cuando yo me di cuenta, obviamente, nosotros las educamos a ella en casa ahora y le estamos poniendo todo lo que nosotros realmente creemos y tratando de sacar, bueno, los errores que sin querer hicimos antes. Se vive Y esto en funciona bien. casa. Acuérdate que fueron criadas con la existencia de que todo es Dios, de que todo es uno, de que todo es amor, de que no hay ninguna religión superior a la otra, que la verdadera religión es amarse a uno mismo, creer en uno mismo y amar la existencia y el otro como una parte de uno. Para ellas es normal eso. Antes que decir papá, veían la foto de Saibaba y decían baba, baba. Así que fue así. Pero yo no era de esto. No vivíamos en una ignorancia de conocimiento secular y menos mal que yo tenía un despertar espiritual, llamémosle, que te llevaba a ser un divergente, no a estar con la educación. Yo fui criado en la cultura, 10 de promedio en la facultad y dije todo, merda, repetición de conceptos inaplicables, no te enseñan a ser feliz. ¿Dónde me meto la medalla de oro? ¿En dónde? Y después con Eliana, 15 años menos, 15 años más de mente abierta, de una vida no tan provocada egoicamente, más noble persona que yo, se abrió a todo esto. Y me encanta esto. Siga, Gustavo. Y las nenas maman esto de chiquitos. Claro, a eso iba, que si a los niños los dejaran expresar lo que naturalmente tienen, no se tragarían un cuento después, sino que te adoctrinan de entrada. Claro, totalmente. Mirá, vos sabés que justamente hace poquito, bueno, en el 2000, creo que fue en el 2019 que fuimos a Chile a dar una charla y también ahora hace poquito en Rafael, hace apenas 2 semanas atrás, casi, dimos ahí una charla y la arrancamos desde el sistema educativo, porque hay un documento muy interesante que fue en el año 2007, lo publicó la Universidad de Illinois, pero se hace regularmente. En este documento se llevaba a cabo un contraste cultural entre 90 chicos norteamericanos y 60 chicos griegos de una edad de 6 a 12 años de edad, y se le preguntaba, ¿no?, una especie de entrevista, cómo ellos percibían el mundo en cuanto a su forma, qué pensaban que realizaba el ciclo de día y de noche, y cómo entendían ellos la gravedad. Esto está, yo te podría compartir la pantalla y te lo mostraría, ¿no? Pero quiero decir, está el documento oficial ahí para descargarse y también están las actualizaciones de ello. Y en el resultado que daba el estudio decía que todos los niños percibían que el ciclo de día y de noche era porque el sol se alejaba y se llevaba la luz, algo muy lógico, básicamente. No tenían ningún concepto de gravedad, sino que simplemente ellos concebían a la Tierra como plana y estacionaria, donde los objetos simplemente se orientan por una cuestión no dicen de electromagnetismo, lógicamente, pero por una cuestión obvia de orientación, en el sentido de, bueno, tengo una superficie plana, yo no tengo que estar abogando por ninguna gravedad, es simplemente estoy parado sobre una superficie plana. Listo, no necesito estar agregando capas y capas y capas de parche. Y así es como lo percibe uno. Cuando vos, o sea, si a vos te dejasen en el mundo sin adoctrinamiento cultural, vos percibirías el mundo como tal cual es. Por lo menos dentro de los 5 sentidos más tradicionales y dentro del entorno de la naturaleza. Después sí, obviamente, si vos te querés ir al mundo microscópico o tratar de entender, estando aquí adentro, qué sucede allá arriba, y bueno, obviamente que no te va a quedar otra que empezar a especular, porque no podés acceder a ese mundo. Pero el mundo natural es bastante entendible. Cualquier niño lo entiende así. Después viene el sistema educativo, que cada vez es más perverso en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya cada vez desde más chico te enseñan el sistema solar. Yo el sistema solar me acuerdo que lo vi en primer grado. Hoy en día ya en tercer salita de jardín
el niño no sabe cuánto equivalen 10 centímetros y te hacen hacer el ejercicio con tus papis de comprar bolas de tergopol, pintar planetas de colores, Saturno, Júpiter, Venus, y hacer el sistema solar, ¿no? El sistema solar es como prácticamente más importante que el ABC hoy en día. Todo eso proviene de esos estudios, porque en ese mismo estudio se dice que debemos mejorar el sistema educativo en pos de aclarar estas malas interpretaciones que tienen los niños. ¿Cuál es la mala interpretación? De que el mundo es plano, estacionario, el sol se aleja, se lleva la luz, ¿entendés? No existe la gravedad en el propio sentido como una fuerza totipotencial que atrae todo a su centro. Después de ahí, incluso, si vos te vas, nosotros hemos tenido bastantes charlas con astrofísicos, una de las últimas está en mi canal, que me acompañó Daniel Márquez, que tuvimos una charla con un astrofísico de la Universidad de Cali. En el mundo científico la gravedad es el misterio. Así, directamente. Es como, ¿viste? Como querer encontrar el Espíritu Santo, por así decirlo, en ese sentido. Esto es totalmente una fe, pero ellos no creen que sea una fe. Ellos saben que ahí hay algo que tenemos que terminar de encontrar, ¿viste? Te dicen. Y claro, el punto ¿cuál es? Gravedad de por sí significa peso. O sea, cuando Newton hablaba de gravitas, estaba hablando de una acción, de una propiedad de la masa, del peso que tiene un objeto. Pero el propio Newton decía, lo dejó escrito en sus cartas, debe haber algún agente intermediario entre la masa de un cuerpo y la masa del otro para que se atraiga. Después discutimos el agente intermediario, puede ser la electricidad, puede ser el éter, puede ser el medio, el éter, y la propiedad es una carga electrostática y magnética que hace que los objetos se atraigan, se repelen, etcétera, etcétera. Pero en la época de Newton, Europa no conocía la electricidad. Después vino, 200 años después, en el siglo XIX puntualmente, se desarrollaron todas las teorías más importantes sobre el electromagnetismo, donde surge Maxwell, Faraday, Gauss, Ampère, Hertz, y empiezan a jugar con la electricidad. De ahí surgen las leyes de Coulomb, que son prácticamente igual a la ecuación de la gravedad de Newton, en donde, ¿no?, supuestamente dos masas sobre la distancia, ¿no?, al cuadrado, tienen ahí la fuerza de atracción, etc. Pero todo eso le corresponde a la electricidad. Entonces, no existe fuerza de gravedad. Te lo dice la propia Wikipedia, si querés ir a lo más básico que el ser humano hoy en día chequea, porque jamás se demostró la fuerza. Entonces de ahí tuvo que aparecer justamente esta idea de Albert Einstein de que se curva el tiempo y el espacio, y la curvatura del tiempo y el espacio la produce la masa de un cuerpo y hace que las cosas se caigan, ¿no? Como cuando uno se sienta en el sillón de su casa. Yo me siento en el sillón y si está el control remoto cerca, ¡ping! Pero está bien, buenísimo, pero ahí hay un sillón. Y el sillón tiene geometría. Y obviamente si yo aplico una fuerza con mi cuerpo, sí, se curva el sillón. Pero el tiempo y el espacio no existen. No son algo físico. No existe una partícula de tiempo. Vos no podés curvar el tiempo, porque el tiempo es un concepto humano basado en un movimiento, y particularmente en un movimiento cíclico inalterable como es el reloj celeste. Pero eso no se puede curvar. Y entonces ahí vuelve el principio de autoridad. Y ahí vuelve otra vez. ¿Es casualidad que Georges Lemaitre haya sido el jesuita que propuso la teoría del Big Bang? ¿Es casualidad que el modelo heliocéntrico lo propuso un jesuita llamado Copérnico, que después fue sustentado por un jesuita llamado Galileo, que la distancia de la Tierra al Sol la haya sacado un jesuita llamado Maximilian Hell? O sea, que el calendario gregoriano haya sido creado por jesuitas, que los jesuitas sean los que controlan el sistema educativo. ¿Es casualidad todo eso? Brutal. ¿Para qué se hizo? Llévame vos, yo te tiro la semilla estelar, y él y que se entienden con vos. No, yo te entiendo y aprendo, y digo, a la miércoles, obvio lo que me está diciendo, es lógico. Mira, a mí ha viajado por el mundo, entrevistando al que se te cante, y estoy aprendiendo tanto con vos en un rato. Digo, Dios, aprendiendo, a ver, recordando, yo sabía esto, y si lo tuve que repetir porque no me lo cuestioné a los 15, a los 20, bueno, el chipeo, y ahora las generaciones vienen mejor. Pautame vos cómo llevarlo a Iru, ¿para qué hicieron todo esto? ¿Cómo sigue el adoctrinamiento? ¿Cómo sigue
la perversión para que los seres no sean libres y respondan a un manual de memoria de por vida. ¿Cómo le plantearías esto a Iru? Sí, perfecto, así. No, pero añadiéndole claro, tus porque dudas, lo que escribiste ahí. Hay cosas que uno se da cuenta por dónde viene la manipulación, por ejemplo, en la educación, en la política o en la religión. Pero en este sentido, yo lo pensé mucho tiempo. ¿Cuál es el fin de hacernos creer que tiene otra forma, que gira alrededor del Sol y todo esto? Que la humanidad igual estaría manipulada si creyera que la Tierra es plana. Pero no, evidentemente. A ver. No, evidente. Mira, a mí este dato me lo mostró en su momento Daniel Márquez, le mando un gran saludo, no sé si hoy nos está escuchando aquí, un compañero de la vida y de NUR para todos. Veo acá en el chat también a mucha gente, a muchos seres, como me gusta decir a mí, que siempre están ahí presentes. Y para que un tipo como Goethe diga, la doctrina copernicana es de las más perversas para el control espiritual, bueno, por lo menos yo lo tengo que escuchar. O sea, tengo que tratar de entenderlo. Porque, ¿por qué va a decir eso alguien de las características de Goethe en el siglo XVIII, creo que fue, donde supuestamente ya había sucedido la revolución copernicana, pero estaba en esa eclosión, ¿viste? De conocimiento y cultura y ciencia. La humanidad estaba despertando prácticamente a la iluminación, ¿no? Después vinieron justamente el siglo de la iluminación y todo ese tipo de cosas. A ver, acá cada uno puede tener su propia interpretación. A mí me gusta tirar del hilo de 2 o 3 puntos que pueden encaminar al menos la propuesta para aquellos que quieran adentrarse en ese cuestionamiento, porque de última, eso es el objetivo final, entender el por qué. El cómo es algo que es muy simple, cómo a través del sistema educativo, cómo a través de la manipulación científica, cómo a través del principio de autoridad. El cómo es muy fácil de entender, ¿sí? El tema es, si yo, para que se entienda, entro a una habitación y veo una persona con un orificio en la cabeza y una bala ahí tirada. ¿El cómo cuál fue? Y alguien le disparó una bala. Pero ¿por qué le dispararon? ¿Por qué quisieron matar el espíritu? ¿Por qué quisieron de alguna manera adoctrinarnos con este modelo? Y eso, obviamente que es bastante... es fácil, para mí es muy fácil de entender, pero bueno, cada uno necesitará su tiempo y la cantidad de datos de la mano acorde al convencimiento propio, ¿no? Primero la pregunta es, ¿quién creó el modelo heliocéntrico? Lo hemos dicho. El modelo heliocéntrico está totalmente gestado desde el principio al fin por la Iglesia Católica. Si bien a nosotros nos van a contar de que hubo en la época griega personajes como Eratóstenes, que determinó el radio de la Tierra, no determinó el radio de la Tierra, hizo un cálculo sobre un modelo en el que el tipo asumía que los rayos del Sol estaban paralelos, que la Tierra era curva, sin ningún tipo de evidencia. Después te van a empezar a decir, no, porque en realidad los grandes sabios, por observar el cielo, vieron cuerpos celestes esféricos o circulares y dijeron, como eso es circular, esto también tiene que ser esférico, ¿viste? No, porque el Sol está así brillante, entonces la Tierra también tiene que estar brillante. No, Saturno tiene anillos, y bueno, la Tierra también tiene que tener anillos. No, esa parte no, es simplemente la forma geométrica curva. Está bien, uno puede entender a la noche, si vos no tenés un montón de cuestiones de entender cómo funciona la perspectiva y demás, sí, da la sensación que estás en un domo, no en una esfera. En un domo sí pareciera, porque vos mirás a la noche y ves como una sensación de curvatura. Vos ves la luna acá la tenés con una cara y la luna no hace esto y se va así plana, sino que pareciera que la luna hace esto. Claro, pero en esa época no se entendía ni perspectiva, ni refracción atmosférica, no podían subir a 40 kilómetros de altura para ver cómo se ve la luna fuera de la capa atmosférica. Hay un montón de cuestiones que exceden a la simple observación de algo que vos no podés ir a tocar ni a corroborar. El modelo pura y exclusivamente helocéntrico fue perfeccionado por la orden jesuita y esos son los autores. Si uno sabe que esos son los autores, habría que ir a preguntarle a ellos. Che, ¿ustedes por qué están tan preocupados porque todos aprendamos el modelo que ustedes mismos crearon en una época que no podían corroborar absolutamente nada y hoy lo siguen sosteniendo
Y hoy la industria aeroespacial es de las que más genera dineros en el mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de, supera la industria musical, del entretenimiento y de los videojuegos junta. La industria aeroespacial con sus satélites, sus lanzamientos, sus promesas de llevarnos a Marte, las ondas que viajaron por el espacio infinito y nos mandan fotos de la Voyager y esto. Hollywood es un reality show muy caro para la humanidad. La NASA recibe 60 y pico de millones de dólares por día, solamente la NASA. Imagínate lo que vos podrías hacer con eso en nuestro mundo, ¿no? Básicamente. Para que encima después la NASA te muestre cosas que son ridiculísimas. Entonces, el por qué para mí es algo que va de la mano de preguntarse, perdón tal vez por todo este preámbulo que vengo dando, pero es como decir, vamos a preguntarnos por qué la religión católica, porque nosotros vivimos en un mundo occidental y estamos bajo ese yugo de alguna manera, ¿por qué creó una institución para darte información acerca de las cuestiones espirituales? Yo, seguramente vos, Claudio, también, no abogás por la institucionalidad del espíritu. Vos no necesitas un templo con una serie de jerarquías y reglas y castigos y pecados y penas. No. Más obvio que no, la culpa, el castigo, los implantes, los chips, la falta de libertad. La religión verdadera es no pertenecer a ninguna religión, ser religioso de la existencia misma, no estar supeditado a lo que te corta la religiosidad del ser humano. Así exactamente. Entonces, si yo hago esa pregunta y digo, bueno, pará, ¿por qué esta institución, Vaticano, hizo ese modelo? ¿Qué gana la religión católica implantando ese chip, ese modelo de sociedad, de control? Obviamente la respuesta es la que acabas de decir vos. O sea, hay una situación, te controlan, te manipulan, te mienten, te someten, te hacen arrodillarte para pedir perdón, te desvalorizan. Ni hablar, si vamos a la historia hacia atrás, las atrocidades y las justificaciones que han obtenido a través del Vaticano en tomas de tierras, guerras. Imagínate si el sistema funciona. O sea, y es todo, me hago cargo de mis palabras, es todo una fábula, no una mentira, es una fábula que se crea o se proyecta como realidad en el inconsciente colectivo y la gente lo asume como una realidad. Pero es una fábula, es la fábula de la Iglesia Católica. Entonces, hasta ahí todos entendemos eso. Hasta ahí incluso el mundo actual, ya muy materialista, intenta separar a la iglesia del Estado, ¿no? Te dicen, vamos a separar la iglesia del Estado porque pim, pum, pa. Bueno, esa misma institución en la que vos estás reconociendo eso, también creó el modelo heliocéntrico. Empezá a hacer las mismas preguntas. Ahora, para mí, puntualmente, es muy simple. Es la actualización del control espiritual en un mundo totalmente ateo materialista. ¿Por qué? Porque si vos te encargaste durante un montón de siglos de retener el espíritu de la gente a través de esa institucionalidad eclesiástica, controlaste la fuerza de voluntad de la gente, la controlás y la controlaste desde esas instituciones. El mundo fue evolucionando y el mundo de la tecnología fue de alguna manera desprendiendo al ser humano de lo espiritual. Siempre ha estado, ¿no?, como esa falsa batalla que no debería ser necesaria, pero yo lo ejemplifico así. Este dispositivo electrónico que es un mouse, que tiene una lucecita ahí, que tiene esta forma tan aerodinámica, no es compatible con la fábula de Cristo. Vos no le podés hacer creer a la gente en esta época que hay un Dios arriba de las nubes, porque el ser humano ya superó las nubes. Ahora lo tenés que tirar bien lejos, lo tenés que mandar a miles de años luz y tenés que trasladar todo el relato anterior que era acá, lo tenés que trasladar allá, lo tenés que llevar allá. Pero lo más importante es que nuevamente no solamente es un control espiritual, es un vaciado espiritual, porque al menos antes la gente creía en la cuestión espiritual. Ahora directamente con el modelo heliocéntrico te sacaron de la creencia en vos mismo a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo y lo dicen hasta en los libros de psicología. El sistema darwinista, el sistema de Freud
y la doctrina copernicana vinieron a destruirte el espíritu. Vos cuando a vos te leen una noticia de que va a caer un asteroide, vos no estás leyendo, ¿sí? En primera línea lees, uy, cae un asteroide, peligro, démosle más plata a la NASA para que nos salve del posible asteroide que va a estrellar. Pero en tu subconsciente hay una programación, asteroide, dinosaurio, evolución, vengo del mono, no soy nada, soy una piedrita volando en el universo, no sé qué hago acá, no tengo propósito y estoy dentro de un mundo maltusiano materialista que tengo que tratar de disfrutar la vida desde la perversión, desde la exageración de los sentidos más básicos, tratando de acaparar la mayor cantidad de dinero y propiedades y hay todo un sistema por detrás. Ahora, si vos no estás en un modelo heliocéntrico, estás en un modelo de creación, con un propósito, una responsabilidad, tal vez recursos ilimitados, sin peligro alguno que venga del exterior, y todo está sucediendo acá adentro, en este plan de juego, en el que evidentemente tenemos que, al menos, volver a recuperar nuestro centro como individuos, y luego tratar de bajar a estos psicópatas que están gobernando el mundo. Clarísimo, clarísimo, corazón. Vamos llegando siempre a lo mismo. Vamos llegando siempre al comienzo del juego. Viste que en las 30 casilleros, en mi época vos no habías nacido, y en la oca, el estanciero, el ludo. No, pará que yo jugaba al estanciero, Claudio. Y al juego de la boca también. Y al juego de la vida también. Bravo, el periodo paleolítico. Bueno, y cuando vos hacías y llegabas, o sea, ¿cuál era la trampa? A ver, 5 o 6, comido, vuelvo atrás, llego, avanzo, vuelvo a perder, vuelvo a encarnar metafóricamente hasta que en un punto llego al final. El final es el casillero donde saliste. Todo te remonta al origen, pero jugaste la ignorancia hasta caer en la experiencia. Qué brutal. ¿Por qué el desafío De nuevo, Boeli, me apuntarás. ¿Y qué hay más allá de todo esto? Más allá de los jesuitas, más allá de Copérnico, hasta no entiendo hasta la complicidad de un Einstein, me cuesta ahí. ¿Y por qué además todas las otras religiones? Porque si esto es un quilombo de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica mató más gente en las Inquisiciones y las Cruzadas que las 2 guerras mundiales juntas, eso es obvio. En nombre de Dios, fabriquemos una guerra santa, es decir, cuánta guita hay en ese territorio, hoy sería cuánto petróleo, cuánto litio hay. Pero ¿por qué las otras religiones también entonces? ¿Por qué los budistas no se expresan? ¿Por qué los chinos, bueno, dentro de su nihilismo, nada espiritual, no apuntalan? Porque han sido todos cómplices del silencio de esos datos. ¿Por qué el Islam? ¿Por qué otras religiones que no dependían del Papa Rey, en nombre del Papa Rey, también contribuyeron? Todas las religiones entonces están formadas de la misma mentira, son las divisiones de una misma mentira, jugando el juego de la aparente división, confabuladas para la misma mentira. ¿Para vos es correcto lo que más o menos planteo? Buenísimo. ¿Sí? A ver, Iru, querido. Mirá, es interesante, vos mencionaste que la Iglesia Católica se llevó más gente a la barca de Anubis que las 2 guerras mundiales. Pará, las 2 guerras mundiales, ¿quién las financió? ¿Quién levantó el movimiento nacional socialista en Alemania? Fíjate los vínculos que hay de la orden jesuita. El propio Hitler dijo, yo creé la SS según el modelo militar jesuita. Encuentro en los jesuitas un gran respaldo de estrategia. Lo dijo Hitler. No sabía eso, sabía de los papas colaboracionistas con los nazis, no, absolutamente, sí. Pero no sabía esto. Y bueno, ya la simbología del sol negro y demás. Después el propio Adolf, el pintor austríaco, también hizo referencia a la orden jesuita. Es más, yo soy un gran admirador de la orden jesuita, etcétera, etcétera. La orden jesuita es muy serio. El tema es, o sea, son realmente un poder muy, muy grosso. De hecho, los papas solamente se confiesan con jesuitas. No pueden confesarse con cualquier otro, digamos, cardenal o arzobispo, lo que fuese. La Iglesia Católica en sí es una rama más súper... Mira, ¿quién fue? El Papa, no me acuerdo si fue uno de estos Pío X, uno de esos dijo... Cosme de Medici. Ahí recién comenzaba toda esta movida del Vaticano, dijo, si nosotros logramos unificar y controlar la política, la ciencia y la religión, tenemos el control del mundo. Hoy, la educación, la ciencia y la política va de la mano de eso. Desde un Donald Trump hasta un, hasta un Pedro Sánchez, ¿dónde se educaron?
en universidades jesuitas. Después hay una rama que es la cuestión masónica, por eso yo tengo esa remera ahí atrás, que la masonería es incluso muy intervenida por la orden jesuita, hasta uno podría atreverse a decir que casi que han sido creados por ellos, que fue ¿para qué? Para justamente poder controlar de manera mucho más precisa a la rama política. Hoy no hay ni un solo presidente que no haya tenido contacto, haya pasado o haya sido de alguna manera aprobado por la masonería. En Argentina sobran ejemplos, en Estados Unidos, en Uruguay, en Chile, en Colombia, Perú, España, Portugal. O sea, vos decís, che, nadie sospecha de eso, nadie dice nada. Cuando vos me preguntás de la complicidad, vos decís, che, y nadie, o sea, todos los presidentes son masones, pero todos son corruptos, todos roban, todos hacen supuestamente mal las cosas para ayudar al pueblo. Digo, no hay ningún masón que salga a decir, este presidente no nos representa. Porque supuestamente en la masonería uno va a instruirse como ser humano y mejorarse las capacidades de fraternidad, igualdad y libertad. Buenísimo, seguramente la mayoría de los masones deben hacerlo, igual que mucha gente que va a la iglesia se vuelve mejor persona. Pero las jerarquías superiores se cagan en todo eso. Entonces, ¿hay una complicidad mundial? Obviamente que sí. Por ejemplo, el Islam hoy en día está controlado por la familia Pallavicini. Hoy en día, si uno se va a la historia, el padre jesuita Ricci fue quien ingresó a China y les instauró el sistema heliocéntrico, porque los chinos hasta principios del siglo XX seguían manteniendo la Tierra plana y estacionaria. No creían en el modelo heliocéntrico los chinos. De hecho, fíjate qué curioso, la ciudad de Corea del Norte, se llama, la capital de Corea del Norte, Pyongyang se llama. Si vos ponés ahora en Wikipedia, etimológicamente la palabra Pyongyang significa literalmente tierra plana. Pyongyang, sí, famoso. La capital de Corea del Norte, Pyongyang, se llama, literalmente significa tierra plana. Si vos vas a las culturas antiguas y ponés la palabra cosmología, volvemos a lo mismo que mencionamos anteriormente. Todos hacen un dibujo de una tierra plana y estacionaria. Entonces, evidentemente, deduzco que hubo un momento en el tiempo que alguien entró y cambió esa creencia. Bueno, tenemos la historia que nos dice, el padre Ricci entró en China y sus alrededores y mutó la creencia y evangelizó con el modelo heliocéntrico a China. Lo mismo hicieron en América. Cuando llegaron acá se encontraron con todas las maravillas incas, aztecas y mayas. Todo estaba basado en una tierra plana y estacionaria, con un sol moviéndose arriba nuestro, y a capa y espada los volvieron a todos heliocéntricos, se llevaron todo su conocimiento arqueológico, astronómico, etcétera, y lo adaptaron después en Europa, obviamente. Y ahora en la actualidad, claramente que hay una complicidad. Claramente los chinos, los hindúes, los israelíes, todas las agencias espaciales saben que te están mintiendo. Lo que pasa es que vos no podés, pero eso es una cuestión estratégica ya, vos no podés monopolizar la industria porque levantás mucha sospecha. Ahora, lo que sí podés hacer es instruir, ayudar, colaborar, hacerte que sos el enemigo de, pero que en realidad nunca pasa nada en el espacio, nadie se ataca, nunca pasa nada, nunca derriban un satélite del otro. No pasa, en el espacio son todos absolutamente amigos. No, China, año 2020, vamos a mandar un cohete a la luna, nosotros los chinos, los que somos más enemigos de Estados Unidos, pero lo mandamos al lado oscuro de la luna, porque no queremos ver si los norteamericanos llegaron, ¿viste? No sea cosa ver si todavía se enojan los yanquis. Es una estupidez, es un boludeo. Lo mandaste al lado oscuro de la luna. O sea, para que no se vea nada de lo que estás haciendo. O sea, ¿viste? Voy a decir, Israel, año 2019, se ganan, justo la agencia espacial israelí se gana el premio de Google que llamaba Google X Prize, que creo que daban $20 millones a una agencia privada que pudiera mandar una sonda a la luna. ¿La noticia cuál fue? 15 metros antes de llegar explotó la nave. Sí, dale, loco. Fueron en el 69 con la tecnología de una calculadora y nunca nada más nadie volvió. No hubo ningún otro. Y siguen vendiendo. Yo tengo un compilado de todos los presidentes desde Reagan, pasando por los Bush, Clinton, el hijo de Bush, Barack Obama y Donald Trump.
todos con la campaña política de porque nosotros como pueblo norteamericano este año volvemos a la luna y esta vez va a ser permanente y vamos a establecer colonias y el único que va es Disney. El único que va es la televisión. Pero te drenan esa euforia necesaria para todos esos fanáticos de decir, bueno, no fuimos a la luna, pero ahora me pongo las gafas virtual y me voy a ver Marte en 3D. Y eso saben que va y te genera justamente, te activa glándulas de placer y te sentís satisfecho. A pesar de que no fuiste, bueno, listo. Esa ansiedad de cuándo vamos a volver, el entretenimiento me la saca. Eso se conoce en la psicología, ¿eh? Psicología de masas, televisión, radio, eso se conoce, cómo se maneja la adrenalina, cómo se maneja toda esa euforia necesaria para generar placer. Lo conocemos hoy en día con los teléfonos. La ansiedad de recibir un mensaje nuevo de alguien, que está todo controlado cuando Instagram te manda una notificación, porque está todo basado en justamente cómo hacerte a vos drenar serotonina. Eso lo conocen los psicópatas del marketing. Bueno, lo mismo hacen con el espacio exterior. Bueno, siendo ya que estamos hablando un poquito de estas guerras financiadas que entre ellos se organizan para ver qué país pelea con quién y demás, esto tan notorio de que cuando se trata de la Antártida están todos de acuerdo y felices y todos hermanos y ahí nadie se puede acercar. ¿Querés entrar un poquito en ese tema para comentar un poco? Dale, sí, perdón por la verborragia a veces cuando me pongo a hablar. No, te digo porque me voy como, viste, acelerando a mí mismo, perdón. Qué cosa interesante que yo voy viendo los comentarios, muy rápido, quiero poner permanentemente los que muchos después te adoro, te quiero, pero vamos poniendo conceptos. Y hasta ahora, sobre 1000, 2000, 3000 comentarios, recién el primero que tampoco es ofensivo. Cuando yo dije, a ver, no creo insultante, el público que lo sigue a Iru entiende a qué lo va a ver, el público que nos sigue a nosotros es de mente abierta, pero puede haber siempre el infiltrado de turno. En miles de mensajes maravillosos, el primero diciendo, ¿es en serio esto que dice? Y ya lo borré rápido para no perder tiempo, pero el primero, podía haber 100 diciendo, mentira, vayan a trabajar, chanta, récenle a Dios, en la iglesia, nada, una maravilla, y se ve que la mayoría hasta allá, o sabiendo claramente esto y sintiéndose tan identificados, o descubriendo con fascinación lo que presentían, percibían y ahora ven tan rotundamente como graficado, ¿no, Eli? Sí, yo también estoy viendo en los comentarios cómo vamos evolucionando como sociedad, porque hace un tiempo, el año pasado o el anterior, que habíamos tocado estos temas en el canal, habíamos tenido mucha negatividad de devolución, por eso a veces los evitábamos después. Pero en este caso es como que, claro, las respuestas son con mucho respeto, como diciendo, uy, nunca lo había pensado, mirá qué bueno, gracias por hacérmelo notar. En ese sentido, cosas que quizás nunca habían escuchado antes, pero no por eso reaccionan mal, y eso es lo maravilloso, darse la oportunidad de dudar. Mira, yo coincido porque obviamente, a ver, acá hay algo que yo me pongo también como abogado del diablo, ¿no? Es difícil, hoy en día la gente tal vez no desarrolla prácticas personales, observaciones personales, desconocen estos datos tal vez más empíricos de observación a larga distancia. La Tierra esférica se termina con una observación a larga distancia o con el entendimiento de que el agua no se curva porque la mecánica de fluido es así, el agua siempre se mantiene a nivel y vos no podés ni curvar el tiempo y el espacio para que el agua se quede pegada a una pelota giratoria, ni podés tampoco citar a la fuerza de gravedad porque científicamente no hay fuerza de gravedad. Entonces, ya desde ahí entendés que hay algo raro. Ahora, es brutal el nivel de propaganda constante y sonante en los medios de comunicación con la nueva religión espacial, como jamás. Todos los días hay un lanzamiento, no importa el país, todos los días alguien nos va a llevar a Marte, Elon Musk que va a hacer esto, Elon Musk que va a hacer lo otro, que todo el tiempo es un bombardeo constante, vos siempre lo ves por televisión, nunca lo experimentás, pero cada vez es más y más y más y más, y claro, entonces la gente muchas veces dice, bueno, pará, sí, es verdad, mirá, yo veo aquella ciudad y no debería por la curvatura de la Tierra, pero prendo la tele y ¿qué? ¿Todos esos me están mintiendo? Entonces SpaceX y Elon Musk y no, pero ¿cómo? Bueno, es como el show de la política.
¿Te están mintiendo? Sí, te están mintiendo. Y como que hemos vivido en los últimos 2 años de situación mundial, y como la propia religión, ¿vos qué te pensás? Que el Papa, porque tenga todo ese séquito de tipos que se visten como en la Edad Media y salgan caminando todo ahí tirando humito, que eso lo hace más verdadero? En tu mente No, sí. menos verdadero. Menos. Obvio. Es menos verdadero, obviamente, pero en el colectivo social sí, obviamente, que pareciera más verdadero porque tiene más peso, porque tiene más realismo, porque hay más gente involucrada, pero eso también se trata. Entonces, yo entiendo a la gente que puede estar diciendo, pero vos me estás tomando el pelo, mirá toda la propaganda espacial que hay. Ahora, fíjense algo, turismo espacial, hoy en día ha surgido. El turismo espacial al que tal vez alguno de nosotros podamos acceder, que es este que si tenés más o menos $250.000, yo no los tengo, pero bueno, te vas a la navecita porque aparte en los nombres son muy simbólicos y muy claros, ¿no? Vos tenés el sexo del espacio, el SpaceX, incluso el propio Elon Musk ha jugado con esas palabras, tenés la Virgen Galáctica, Virgin Galactic, de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, perdón, de Robert Branson, el dueño de Virgin Galactic, de la empresa Virgin, y tenés el pene azul que se llama Blue Origin, que cuando vos lo ves es como un pene fálico, de la simbología justamente del obelisco, que es un pene fálico de la cultura egipcia. Todo muy presente, tratando de romper simbólicamente el domo, penetrando la madre tierra, todo ese tipo de cosas. Ahora, Blue Origin y Virgin Galactic, o sea, el pene y la virgen, ¿no? Como para mantener sexo en el espacio, ambas empresas, ambas compañías, cuando han hecho las transmisiones en vivo, cuando la gente vuelve a la Tierra, que no sale al espacio ni nada por el estilo, llegan a los 100 kilómetros en el máximo de los casos y en el de Richard Branson, que es Virgin Galactic, a los 80 kilómetros. Cuando bajan, las expresiones y lo que comentan es: no puedo creer lo negro del espacio. Yo pensé que me iba a encontrar con las estrellas, con los planetas, claro, con lo que te adoctrinaron. Y cuando suben y superan la capa atmosférica de los 40 kilómetros, todo se vuelve absolutamente negro y súper vasto. Obviamente que no hay curvatura ni nada por el estilo. Y vuelven y lo que les sorprende es la negrura del espacio exterior, cuando en el modelo heliocéntrico eso debería estar lleno de estrellas, porque vos justamente no tenés la atmósfera que te lava la imagen. De hecho, los astronautas se han contradecido 1000 veces diciendo, sí, vemos estrellas. No, en realidad no vemos estrellas. Si ustedes ven la conferencia de prensa de Neil Armstrong con los otros 2 astronautas que fueron a la Luna, están así los tipos, no saben qué decir, tienen un miedo de meter la pata, después nunca más dieron conferencia. Neil Armstrong se murió sin dar una sola conferencia pública si no estaba prearreglada, ¿viste? Son cosas que cualquier persona que está educada tiene derecho a sospechar. Vuelvo a la Antártida. Quería dejar eso en claro con respecto a lo que vos comentaste, Claudio. O sea, hay una lucha muy grande en los medios de comunicación para que vos constantemente no llegues a dudar. Hay una serie de televisión que se llama Ascensión, que habla de un modelo de nave todo simulado para mantener una gente ahí adentro viviendo en una especie de ensueño, que van a viajar a otro mundo y se van a salvar del mundo anterior que sería el nuestro. En esa serie, en el primer capítulo, hay una partecita que es clave, que están hablando 2 personajes y uno le dice a los que están afuera, ¿no?, de esa simulación, los que están en la simulación no sabe que es una simulación, y le dicen, che, tenés todo perfectamente coordinado y armado. Y el dueño del experimento le dice, sí, desde hasta qué lado gira el agua de los retretes, algo que se utiliza con el efecto Coriolis, hasta las estrellas. Dice, lo que sí no puede suceder es que los habitantes en la simulación duden del entorno, porque si dudan del entorno, el experimento fracasó. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Empezamos a dudar del entorno heliocéntrico. Empezamos a dudar, che, la Tierra gira, che, no hay una cuestión geométrica curva, che, y si es el Sol y la Luna los que se mueven, el experimento fracasa. Por eso está ese miedo del sistema a la Tierra plana.
porque de ahí se cae todo a pedazos. Por ejemplo, lo de la Antártida, que vos bien mencionabas, es muy interesante. Primero porque todos los accesos a la Antártida están bajo el imperialismo inglés. Sudáfrica, Argentina y Australia, además de otras islas que están alrededor, son todas colonias inglesas. Nosotros también lo somos. Todo es colonia inglesa, el acceso a la Antártida, lo cual es bastante curioso. Después, la Antártida en sí es algo muy enigmático. ¿Por qué? Primero porque después de la Segunda Guerra Mundial hicieron el Tratado Antártico, se pusieron todos de acuerdo, dijeron acá solamente vienen militares y científicos y los pocos civiles que vienen van a venir solamente a desarrollar tareas que sean necesarios para mantener la infraestructura de las bases militares y de las bases científicas. Desde un dentista hasta un cocinero. Sí, es un civil que viene, pero no sale de la base. Chau, listo, se quedó ahí. Sí, vamos a hacer experimentos de climatológicos, vamos a hacer experimentos de observación, vamos a lanzar globos aerostáticos para el cambio climático. De vez en cuando van los líderes religiosos, han ido Kirill de Rusia, ha ido el Papa Francisco, ha ido John Kerry, han ido personajes políticos que van ahí como reuniones medias exóticas a la Antártida. Pero si vos querés ir, vos no podés ir, tenés que pedir permiso. Y además de pedir permiso, te van a dejar en una base militar. La burocracia y el papeleo que hay para ir a la Antártida es insosteniblemente insoportable. Las multas superan el $1.000.000 si vos salís un par de metros hacia afuera, kilómetros, en una expedición y, por ejemplo, no traes tu propio excremento en una bolsa, porque estás contaminando la fuente más natural que nos queda. Entonces, claro, te la hacen súper difícil. El turismo que hay a la Antártida, que es un barquito que llega hasta la latitud 60 y se vuelve, vos no tenés libre acceso a la Antártida. No lo tenés, está totalmente bloqueado. La pregunta es ¿por qué? Tal vez ese sería la mayor, no de las dudas, sino de las certezas de que nuestro entorno es cerrado, de que estamos en un circuito cerrado y que no hay nada más allá de la Antártida. ¿O es algo como sucedió en la época de la colonización europea, en donde a la gente se le decía que la tierra era plana, vos te caías y te comían los monstruos, hasta que organizaron todas las expediciones militares y conquistaron todo? ¿Hay más tierra después de la Antártida? ¿Se puede conquistar? ¿Hay otra civilización más allá que pondría en jaque toda esta civilización? Ahí entra demasiada cantidad de cuentos, por así decirlo. Para mí el circuito es cerrado, la Antártida es el límite, porque hasta incluso figura los confines del mundo en muchas culturas religiosas, figura como que no, hay 2 luminarias, el sistema planetario alrededor del Sol, que sí, es verdad que giran los planetas alrededor del Sol, las estrellas, y hay territorios que no están hechos para los seres humanos en el cuerpo físico. Yo creo más eso que algo que haya más allá de la Antártida, porque no tengo tampoco la evidencia ni puedo ir a comprobarlo, ¿no? Sí, claro, como que ahí terminaría el domo, digamos, donde está la Antártida y quizá no hay oxígeno respirable para nosotros más allá de eso, una cosa así. Mirá, por más que haya oxígeno, las temperaturas te matan. O sea, se congela el combustible de los aviones, hay vientos de 160 kilómetros, hay temperaturas bajo 100 grados centígrados, no está hecho para que vos... No te olvides que vos en la latitud 60 sur no sucede la misma climatología que en la latitud 60 norte. Sin embargo, la Tierra es una esfera que debería mantener o compensar similitudes después de 6 meses cuando vos estás del otro lado de la órbita del Sol, por más que ellos digan que es elíptica, etcétera, 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 ahí con Kepler. Pero igual, en la latitud 60 norte hay más de 2.000 especies de insectos, más de no sé cuántas especies de flora, hay un montón de fauna, se deshiela Noruega, incluso Siberia tiene cambios de clima bastante notorios. Cuando vos te vas a la latitud 60 sur, solamente llegan los pingüinos y los lobos marinos. Chau, no tenés ni mosquito volando por ahí. De ahí hasta la latitud 90 es una historia de Narnia, básicamente, porque todo se frena ahí en la costa antártica. A mí siempre en mi corazón me cierra la idea de que más allá de un gran muro de hielo hay nuevamente tierra y verde y otra vez vida. Y hace poco vi esos documentales de Pachamama Flag, seguro lo conoces, y en uno muestran que ellos suponen o han estudiado que la forma que se dibuja en la luna, donde están los continentes, es
ellos creen que es la Tierra, el mapa de la Tierra plana. ¿Qué pensás de eso? ¿Que puede ser así? Mira, la Antártida, supuestamente, según Richard Byrd, masón de la logia, no me acuerdo el nombre de la logia, que después su sobrino termina escribiendo el famoso libro de Richard Byrd en donde intentan decirnos que la Tierra era hueca y te metías con un avión y te ibas al nuke. Eso es toda, para mí, mucha fantasía, poco probable que sea así. Pero dijo que él, de su propia boca, en televisión norteamericana, deja claro que la Antártida era enorme, era un territorio más grande que Estados Unidos y Canadá juntos, hasta donde ellos habían podido ver, y que había muchos recursos naturales y que era imprescindible de seguridad nacional que Estados Unidos plantara bandera. Cuando habla de Estados Unidos, nosotros entendemos que Washington, ¿no?, el Distrito de Columbia, Londres y el Vaticano son la misma entidad, de alguna manera. Después tienen el resto de las tierras compradas, no nos olvidemos la historia de la ley natural versus el derecho positivo, eso será para otro capítulo, pero ellos son los dueños de la tierra. Por orden divina, simplemente, no porque realmente haya alguien dádosela, y hoy lo sostienen con el poder militar y político, económico, etc. Richard Byrd dijo eso. Eso no significa que no pueda haber más tierra, entre comillas, porque es como, imagínate que vos venís, no sé, por decirte para que se entienda el ejemplo, venís del lado de Chile cruzando la cordillera, ¿no? Y vos ves y nada, kilómetros y kilómetros y kilómetros de montaña con nieve y unas temperaturas locas, y de golpe terminás de bajar y está Mendoza. ¿Sí? Ahora, si vos trasladás ese ejemplo a la Antártida, una cosa es que se extienda y haya más tierras, o sea, que sea mucho más grande la Antártida, y sí, llega un momento que tal vez pasás una cierta cantidad de montañas y vuelve a aparecer un valle y vuelve a aparecer tierras deshieladas con un montón de recursos y esto, aquello, lo otro. Distinto es al modelo en el que se plantea como que después de la Antártida hay como pequeños domos y cada uno con su sistema solar como si fuese el nuestro. En el que vos citás, hacen más alusión a que nuestro mundo sigue siendo plano, sigue estando de alguna manera bajo el mismo sistema solar, lunar y estelar, pero es más grande de lo que nos dijeron. Hay como distintos anillos de hielo, ¿no? El Antártico sería el anillo central donde nosotros estamos, y después hay, ¿no?, está Lemuria, Atlántida, bueno, nombres que nosotros hemos escuchado en la mitología, que en este modelo serían más islas y más tierras, y lo que vos decís, supuestamente la Luna mantendría ese mapa ahí, en esa especie de fotograma, de fotografía que se tomó, que se reflejó al inicio de todo esto. A mí, sinceramente, yo hoy en día nos mintieron tanto, nos manipularon tanto, que me es difícil poder decir con certeza si hay más tierra después de la Antártida. Ahora, uno, como un ejercicio de tratar de adquirir mayor conocimiento y demás, puede ir para esa teoría, y está perfecto. Nosotros tenemos un problema mucho más urgente. Independientemente si hay más tierra o no hay más tierra después de la Antártida, a nosotros nos están metiendo la Agenda 2030 por el tuje. Nos van a transhumanizar, nos van a chipear, nos van a controlar espiritualmente, ya no solamente con pastillas, sino con tecnología. Entonces, está buenísimo lo que haya más tierra después de la Antártida, pero hay otros problemas más urgentes, por lo menos de alertarnos, de tratar de sacar a los inquilinos impostores de este mundo en el que nosotros estamos, por así decirlo. Y después de todo, el tema es, al nivel de militarización que tiene la Antártida, no sé, no me podría arriesgar a irme, ¿viste?, buscando tierras nuevas. Por un montón de cuestiones, lo estoy diciendo de manera muy sencilla, pero vos pensás que no podés salir de tu país sin un pasaporte. Hoy en día ya sin el pasaporte C va a ser más complicado todavía. No podés salir ni siquiera de tu ciudad sin el DNI. Entonces, si hay más tierra con otras civilizaciones, ojalá que nos estén escuchando y que se compadezcan y que vengan a tratar de rescatarnos, o también son cómplices de los que están acá dominando, ¿me entendés? O sea, en definitiva, es como medio, es como un juego de entretenimiento, pero en definitiva, ¿en qué nos afecta acá en el plano de la realidad? Yo creo que hay una frase de Gustavo Cerati en una canción que decía,
que la inocencia nos proteja ahora que todo es más perverso. Y me gustaría hacer una pequeña modificación de letra, que más que inocencia, ignosciencia, ¿no? Esa gnosis interna, que es la única herramienta que hoy tenemos ante tanta perversión que existe en el mundo. El conocimiento, después de todo, más allá de la Antártida o no, el tema es más allá de la carne. ¿Qué hay más allá de la carne? ¿Dónde está ese mundo astral? ¿Cómo me manejo en ese mundo astral? Estoy acá porque elegí volver, me obligaron a volver, me engañaron para... A mí me preocupa más eso, y me parece más empírico y está más en nuestro alcance, que el hecho de ir escapando, yendo cada vez más tierra, hasta que en un momento que te vas a comer la tierra. Mira esto, Iru querido, y por dos razones. Yo seguiría 14 horas más, porque es más, te hago un chantaje espiritual, te hago un chantaje desde mi ignocencia hay un instante. Sé buenito combinándolo con vos sin quitarte nada de tus relaciones, tu amor, lo que fuera. Podemos hacer dentro de 15 días, dentro de 10, 20 días, continuamos, porque para mí esto recién empieza. Yo ahora te haría 1000 preguntas de lo que a mí ahora me interesa, que es, bueno, vamos a lo más alto. Cuando Robert Martínez, con su astrología, con sus viajes astrales, qué fascinante, yo igual quería llevarlo a lo otro, cómo viene la mano, de dónde, por qué, el porqué de la encarnación en este plano, qué se buscaba, quién nos puso, qué lucha se está brindando acá en cada uno y en el planeta. O sea, vamos a cosas más fuertes. ¿Por qué la trascendencia de la carne? Lo acabas de decir recién. Si somos espíritus, ¿qué hacemos acá? Estamos simultáneamente en otros sitios percibiendo lo que está viviendo una parte nuestra acá. O sea que todo eso, vamos cuando vos quieras. Y lo que pregunto, ahora un toquecito, porque muchos lo hicieron, es cerrame 5 minutitos, 10, lo que vos quieras. Y después, además, yo viajo, yo te dejaría con él y solo, pero me da pena perderme a mí que quiero aprender todo, no quiero dejar de escucharlo, te voy a viajar ahora. El primado negativo de todo esto, el primado negativo anticipándole, el primado negativo en general, de los Simpson y compañía hasta todo Hollywood. ¿Cómo hablamos respecto a este tema del primado negativo? Bueno, arranco por eso final. Sí, bueno, por eso te decía, mira, hay una charla que da Elon Musk. Recordemos que Elon Musk, como se pronuncia, Elon significa hijo de la luz. Eso es lo que significa en griego la palabra Elon. Elon Musk hace muy poquito, y fue hará 2 años atrás, ahí están las fotos ahí de una cena, que está vestido como un papa blanco, porque tiene como la ropa con el cuellito acá con la cofia del papa blanco, y abajo tiene una ropa negra. Simbología masónica, blanco y negro, simbología del papa blanco y el papa negro. Pero la ropa de esa especie de saco blanco que tiene, acá atrás, tiene tallado Novus Ordo Seclorum, lo que figura acá, ¿no? Para aquellos que tienen la duda que el mundo se maneja por signos y símbolos. Ni siquiera se pregunta esto, la gente ni siquiera analiza esto y después te vienen a tildar a vos de conspiranoico. Bueno, Elon Musk en una charla dice: nuestro viaje a Marte es prácticamente improbable que suceda, es casi imposible. Por eso el entretenimiento tiene un rol fundamental en poner nuestros sueños en la mente de las personas. El entretenimiento tiene un rol fundamental en poner nuestros sueños en la mente de las personas. Eso lo dice el tipo que supuestamente va a ir a Marte, porque la NASA no se quiere hacer ni cargo de ir a Marte porque ya está en la mira. Entonces, no, agencias privadas van a ir. Te lo está diciendo lo que hablamos anteriormente. Si no fuese por la televisión, el entretenimiento en sí, y cada vez con mayores de dimensiones, ¿viste? 3 dimensiones, 4 dimensiones, gafa, chaleco, realidad virtual, realidad aumentada, todo lo que te saque de la naturaleza, es la única manera que tienen de llevarnos al espacio exterior. No hay otra forma. La realidad es que no hay otra forma de trasladarnos al espacio exterior. Entonces el primado negativo está a la orden del día en cientos de películas donde, por ejemplo, siempre es un borracho, un drogadicto, un delirante el que le dice al otro personaje que la Tierra es plana. Nunca es un sabio, un tipo ilustrado con los mejores honores. No, siempre es un loco, ¿viste? El que te viene a decir que la Tierra es plana. Ahí tenés un primado negativo para analizar en cientos y cientos de películas. Entonces, a veces se puede transformar en primado positivo cuando vos tenés las herramientas para entender lo que está diciendo y retransformarlo de alguna manera, ¿no? No todo es siempre el primado negativo en ese sentido. Después, con respecto a lo que me decías de la carne, del espíritu, de Robert Martínez,
Yo no soy, creo que Robert en ese sentido es un tipo que es un ser que la tiene bastante más clara. Lo que pasa que a mí en lo personal, yo cuando comencé con todo este viaje, que fue allí por los 21, 22 años, fue por un desprendimiento corporal involuntario. O sea, en una etapa de mi vida que yo estaba totalmente descreído de cualquier tipo de trascendencia o de experiencia más allá de la carne. ¿Por qué? Porque a los 12 años dejé la religión católica con la que fui bautizado, fui a la comunión, no tomé la confirmación, pero dije, esto acá hay algo raro, no me cierra, esta cuestión de vivir todo el tiempo arrodillado con culpa no es para mí. Entré en el modelo heliocéntrico sin darme cuenta, me volví simplemente un ser totalmente científico, ateo, materialista, desde los 12 años hasta los 21, en el cual solamente existía Hollywood, el heliocentrismo y la ciencia, punto, no había otra cuestión. Y en un momento en el que estaba bastante como cuestionándome acerca de qué es la muerte, algo natural que sucede a esa edad, la propia vida me puso como experiencia verme el cuerpo en la cama, trasladarme por mi casa y tener una experiencia que cuando volví al cuerpo, viste, uno sabe entender que eso no fue un sueño, porque además recorrí mi casa y cuando me desperté y fui caminando vi que todas las cosas estaban en la misma posición, en la misma situación. No la voy a hacer larga, la conté muchas veces. Con eso, a partir de ese momento, empecé a conocer la metafísica. Apareció un libro en la casa de un tío mío que era de Connie Méndez y por primera vez en mi vida alguien me dijo, en ese libro yo leí, lo que vos pensás lo podés manifestar. Fíjate qué acto de libertad es ese, porque en el sistema educativo no, eso jamás, y en la religión menos que menos. En la religión no es lo que vos pensás lo manifestás, es lo que vos pensás también es un pecado concebido. Mirá que el pecado no solamente es en lo real, también lo que pensás. Entonces, acá me habían dado un grado de libertad que era bastante serio también de la responsabilidad, porque ahí también empezás a entender la medicina germánica. Ojo, porque también lo que podés manifestar es una enfermedad, no necesariamente la casa de tus sueños. Después con Connie Méndez empecé a ver cositas que no me gustaban, de tipo luciferismo, tipo de Madame Blavatsky, pero no importa, tomé lo que me servía. Y seguí teniendo experiencias de ese estilo, me seguí tratando de conectar con eso. Eso es una cuestión práctica, personal, que nadie te va a poder venir a comprobar nada, porque no hay una partícula para salir del cuerpo, hay técnicas y lo tenés que experimentar vos por tu cuenta, con los temores, con los miedos, con lo que vas a leer, que te va a decir, no, eso es obra del diablo, otro te va a decir, no, eso es New Age. El sistema está hecho para la confusión. Del caos, el orden. Vos vas a tener que tratar de encontrar tu propio orden dentro de este juego y para eso vas a tener que hacer la práctica hacia el maestro. Vos, por más que leas 20.000 libros de música, hasta que no tocas un instrumento no sos músico. Vos podés leer 10.000 doctrinas espirituales, pero hasta que vos no entrás en el modo espíritu y empezás a ver ese mundo, por así decirlo, sos un teórico, pero no sos un práctico. Y la práctica sea la maestría. La mayoría de las profesiones en la antigüedad eran heredadas por ir al taller del maestro y practicar con el maestro. No había tradición escrita, era tradición oral y práctica. Y eso es lo que hace, de alguna manera, el heliocentrismo. Sacarte de todo ese tipo de cuestionamientos mágicos, actos psicomágicos, que no es lo mismo que un psicotruco, y llevarte al puro y exclusivo mundo materialista en la que te venís prácticamente a descomponer la carne para reintegrarte a la tierra y desapareciste de la existencia, ¿no? Dejaste de existir para siempre. Entonces, bueno, yo prefiero todo el otro camino, que me parece que es mucho más, me gusta ese modo aventura. No tengo la respuesta para todo, pero bueno, se trato de encontrar, por lo menos para mí mismo, no importa, para los demás ya es un camino personal. Recomiendo, con los riesgos que eso conlleva, porque en algún momento vos vas a tener que desencarnar, maestro, lamentablemente, o venerablemente te va a suceder eso y es preferible estar preparado de antemano a encontrarte en el último 3 minutos de aliento y decir, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo sigue? Tesorito, bueno, tesoro del alma, sos admirable, me encanta la forma en que te expresás, la masterclass permanente, pero accesible, simple, muy claro, o sea, hay que estar muy chipeado, como decíamos, muy 5G'ado para que alguien que no te hubiera seguido y que no entendí, entonces la Tierra no es redonda, es decir, no, es maravilloso lo que estás haciendo.
y gente como yo, que supuestamente tenemos tanto conocimiento, es maravilloso el baño de percepción que me eleva, me complementa, me hace aprender o me hace recordar lo que quizá estaba dentro mío todavía oculto. Así que una maravilla con eso. Quiero que Eli ahora te despida, solo por esto de que yo ahora tengo me buscan, si no sabes que si vos tenías ganas le damos a las 3 de la mañana, pero entiendo que es demasiado también dato, porque esto se va a viralizar, lo vamos a estar posteando todos los días, la misma gente que te ama y te sigue lo va a estar viralizando, entonces mucho, son años de dudas en 1 hora y media, y si vos tenés ganas, 10, 15 días, yo te tanteo, te digo, nene, ¿tenés ganas? ¿Querés 1 horita más? Le vamos dando otro poco. No, para mí es un placer, para mí es un placer. Que vos los elijas. Eli Chucha, usted, que gracias a vos conocí, haga el cierre simétrico de despedida. No hay ningún problema. Agradecerte, la verdad que siempre un placer escucharte, todo lo que sabés, aclarás con todas tus explicaciones, la verdad que sí, para mí, para hacer una primera vez, está bien hasta acá, pero hay muchos temas más que podrías tocar, porque sé que manejas un montón de otros temas, además de este, así que, como dijo Claudio, bueno, podríamos encontrarnos otro día y seguir. Sí, sí. A ver, yo narro mi camino, dentro de la búsqueda de la verdad, por así decirlo. Cada uno tendrá su manual, ¿no? Su librito de guía. A mí me gustó ese camino, yo entré por cuestiones, como dije, espirituales, astrales, por así decirlo, me llevó al camino de entender la infiltración ocultista en la geopolítica, en la economía, en las instituciones educativas, y en el 2015 me pasó esto de la Tierra plana y me acomodó un montón de cosas, porque no es la Tierra plana, es un replanteo cosmológico. Empecé a entender la importancia del sistema que creó el modelo jesuita, y luego esto y luego aquello, y me ayudó mucho para encajar muchas cosas que hoy en día, lo que antes parecía una locura, hoy está sucediendo, y hoy la locura es ser cómplice de este sistema. Entonces, a mí me ayudó muchísimo para integrar cuestiones como la medicina germánica, como el hecho de practicar cosas, actos de alguna manera de manifestación, de visualización. Esa es mi recomendación. A mí me ha ayudado muchísimo. Después, obviamente que cada uno tendrá ahí tiempo para pensar todo lo que se habló hoy acá. Sé que tal vez hablo rápido por momentos, soy el mejor estilo Robert Martínez, pero bueno, me gusta también tratar de brindar la mayor cantidad de información dentro del poco tiempo que algunas veces tenemos, y espero que lo puedan digerir bien, que de alguna manera lo integren, que lo cuestionen, sobre todo que lo cuestionen, y que hagan su propia investigación y sigan adelante con su propio guía interno, que me parece que es la mejor manera de... La intuición es algo que tenemos que terminar de desarrollar en muchas cosas, y el sistema siempre trata de anularla, así que tratemos de recuperar todas esas energías que son propias del espíritu. Gracias. Bueno, perfecto. Me hizo reír uno que puso, te ha red pillado. Y yo digo, ¿qué quiso decir? Viruta maravilla. Y después de cuenta, red pill, la píldora roja en la madre. Me hizo reír el Mauricio, lo que puede estar, Claudio. Sí, saludos a toda la gente que estuvo acá presente. Yo digo, bueno, gracias a él y primero que me había red pillado cada día de mi vida, conozco a seres como Iru en este momento que completan la red pillación. Estamos en la píldora roja de Mati, te están píldora rojeando. Bueno, genio, gracias. Quiero que realmente vos lo despidas y nos mandaba un mensajito lindo. Mandá la voz por todas tus redes, o tu gente, gracias a Dios, está muy despierta en esta temática. Los que más o menos han seguido lo nuestro, quizá van a estar choqueadamente elevados positivamente con esto. Así que a darle con todo. Y ustedes, los que han estado, ayúdennos a su vez a difundir lo que esto queda en el canal, en el de Claudio María Domínguez TV, lo vamos a poner en los Facebook, y se la reenviamos al divino de Iru para que la mande ustedes, bifúrquenla hacia alguien porque más. Para mí es un placer hoy estar charlando con vos después de haberte visto tantas horas en la pantalla, maestro, podría decirse. Hoy se está manifestando un poquito más de realidad. Gracias, tesoro, y yo aprendo tanto de vos y me embellezco y me complemento. Así que gracias a Eli y a vos por ayudarme tanto. ¿Estamos? Qué lindo. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Bueno, gracias de vuelta, Iru, por tu tiempo y por tu sabiduría. A vos, Eli, la verdad, gracias, no te conocía, hoy te conozco un poco más, y la verdad que un placer enorme, y seguramente estamos tan cerca que nos crucemos en carne, hueso y espíritu, así que no creo que falte mucho tiempo para eso.
Divino. Dale, pronto. En mi próxima charla en La Plata, yo también te jodo y te digo, ¿dónde estás? Espérame media hora que caigo. Sí, maestro, acá tengo el mate, el agua, todo. Nos ponemos acá a charlar, tocamos la guitarra y nos quedamos hasta las 20.000 horas. Bueno, gracias. Entonces voy también. Obvio. Sí, obvio, están todos invitados. Gracias. Nur para todos, fue Nur para todos. Besos y abrazos. Ya me deben estar buscando acá en la puerta. Bueno, gracias por existir.